historiador y profesor universitario y nuestro profesor y panelista exclusivo cuando tenemos que hablar de historia, que nos ha enseñado, que nos ha guiado también con esos conocimientos que realmente nos llenan y pues también lo transmite a través de las pantallas de Next a una nueva generación que debe conocer realmente la historia de lo que ocurrió un 9 de enero de 1964. Bienvenido, profesor Romero Carriola. ¿Cómo está? Agradecido siempre estar con ustedes dos. Nosotros felices de tenerlo, yo lo veo bastante serio. ¿No le hemos ofrecido café hoy? ¿Será eso? ¿Será eso? No, yo quiero carnecita de del jarrete con la sopita. Le vamos a guardar, profesor. Profesor, 9 de enero, una fecha importantísima. Yo siento que hay una nueva generación pues que no conoce la real historia. La verdadera historia solamente se limita a saber que el 9 de enero es un día libre. Realmente esto marcó una gran diferencia en la historia de nuestro país, en el rumbo de nuestro país. Sí, lo primero, quiero hacer memoria y honor a los 21 mártires panameños caídos el 9 de enero, a los 500 heridos y especialmente a la generación de estudiantes graduandos del Instituto Nacional que ofrendaron sus vidas ese 9 de enero al llegar a la zona del canal e intentar cantar el himno nacional y a todos los institutores. Para mí, mi respeto, mi honor y mi eterno agradecimiento por la defensa de la integridad y la soberanía nacional. La juventud actual no conoce los hechos del 9 de enero del 64 y eso tiene explicaciones bien concretas. ¿Por qué usted cree que no lo conoce? Los tiempos cambian. Los panameños, y me perdonarán, tenemos un problema. ¿Cuál? El problema es que nuestra memoria histórica es corta. Sí, porque los tiempos cambian, pero nuestra historia, que es prácticamente nuestra esencia, lo que somos realmente, eso permanece. Sí. Si tomamos como ejemplo otros países latinoamericanos, vemos estatuas de mártires y de prohombres que la gente los mira y se siente orgulloso con eso. Primera pregunta que hago, y yo no soy el periodista, del Parque Urraca hacia la nueva ciudad, ¿cuántas estatuas de prohombres hay en Panamá que la juventud, el niño pueda mirar y sentirse orgulloso y preguntarle a su padre, ¿ese quién es que está ahí? Ninguno. ¿Ninguna? No hay. En este referente no. En esta situación no hay. Solo empezando por eso. Segundo, planes de estudio de las escuelas secundarias no están adaptados a la realidad y a las condiciones. Y cuando quitaron la materia esta relación de Panamá con Estados Unidos, que yo recuerdo haberla dado en la escuela, tengo un y libro que realmente de eso. y que realmente se tocaban este tipo de temas, pues eso se eliminó y me parece que ahí estamos olvidando nuestra historia. O sea, no le estamos enseñando a nuestros hijos. Y una recomendación a mis compañeros profesores. Soy profesor. Existe la tecnología. Es el instrumento que no necesitas tener un profesor en tu casa para que él te enseñe. Está la tecnología nueva y hay que utilizar esa tecnología. Y es maravillosa porque no la estamos porque utilizando. En nuestros tiempos aprendíamos de los libros a través de la visión o de los conocimientos del profesor. Sí. Ahora con la tecnología pues se pueden meter y pueden ver los videos, hay videos y hay de todo un poco, ¿sabes? Que pueden nutrir muchísimo más el hecho de enseñar de lo que ocurrió precisamente un 9 de enero de 1964. Sí, y la tecnología tiene una cosa, los muchachos, hay secciones de YouTube donde tú dices, puedes buscar historia nacional, historia de Grecia y Grecia de Roma, y lo que hacen, buscan, mira, está mi casa. Pero bueno. Ellos ven exactamente lo que las compañías les venden. Ellos son receptores de lo que el comercio y el mercantilismo les vende. Si el mercantilismo que vende los celulares le dice que hay que chatear y todos los días se repite hay que chatear,
entonces ellos se van por esa orientación porque son imitadores. Claro, pero ¿por qué podría decirnos usted o explicarnos? No tenemos ese fervor como en otras naciones. Digo, hay muchísimas personas que en Panamá, estoy segura, claro que lo sienten, se sienten orgullosos de ser panameños, se sienten orgullosos de su historia, de los mártires que lucharon por la soberanía de nuestro país, pero siento que a veces viajas a otros lugares, aprendes otras culturas y te das cuenta lo orgullosos y los tan estudiados que están esas personas acerca de su historia. Sí. Pero aquí siento que en ciertas partes realmente no lo estamos. Aquí lo que pasa es que en Panamá sucedió un fenómeno que fue la invasión del 20 de diciembre de las tropas norteamericanas. Y que tampoco están los libros. Y tampoco están los libros. El general Noriega tomó el sentido nacionalista de los mártires del 9 de enero, el sentido nacionalista de las generaciones pasadas, y él se autodenominó nacionalista siendo agente de la Central de Inteligencia Americana. Así es. Frente a esa realidad, la sociedad panameña identificaba al nacionalismo, concepto de nacionalismo, narcotráfico y dictadura. No había ninguna diferencia. Antes de que él asumiera el poder, el sentido del nacionalismo era el norte, el sol que hacía que los panameños caminaran hacia un punto de la descolonización de la zona del canal y la defensa de la Y soberanía ahí lo vemos nacional. marcado con esta fecha que estamos conmemorando esta mañana, porque yo siento que ese fervor, ese amor por la patria fue lo que hizo que realmente los estudiantes del instituto hicieran o tomaran acción y hicieran los actos que hoy conmemoramos. Teníamos como, ¿sabes qué? Somos panameños, vamos a defender lo nuestro, vamos a luchar por nuestra soberanía. Y hoy en día siento que ese fervor y esas ganas de luchar por mantener a nuestra nación no es tan fuerte como en aquellos tiempos. ¿No? ¿Qué ocurrió un 9 de enero de 1964, profesor? Bueno, en la pantalla de la televisión ahí los muestra y van a seguir ustedes viendo las imágenes del 9 de enero de 1964. Un grupo de estudiantes que seguidamente se va a presentar. Ahí está el soldado, el policía norteamericano. Ahí están los policías norteamericanos y están los institutores que tienen la bandera nacional que la van a izar. Ese es el grupo de norteamericanos que estaba impidiendo que la bandera nacional se izara en la zona del canal. ¿Por qué la bandera en nuestro territorio? Explíquele a los que nos están viendo, las nuevas, porque esto va dirigido específicamente a las nuevas generaciones. ¿Por qué la bandera de Panamá no se podía izar en nuestro propio territorio? Porque en no ese había... tiempo era un territorio que ocupaban los gringos, los americanos. Porque a raíz del Tratado de 1903 eso no se llegó a contemplar. Un año antes, 1963, sí hubo un acuerdo en que los sitios en que se izara la bandera de Panamá, se iba a izar la bandera de los Estados Unidos. Sucedió que incluso en algunos sitios de la zona del canal, para no izar la bandera de Panamá, producto de ese acuerdo de 1963, cortaron los astas. Sí. Incluso en la casa del gobernador. Y fue el policía Carlton Bell que izó la bandera norteamericana en el monumento a los héroes de Gamboa. Y eso produjo que los institutores, exactamente lo que hemos recogido, y ellos ahora les explicarán, cuando llegan al Instituto Nacional, a eso aproximadamente de la 1 a 2 de la tarde, ellos reciben la información de que la bandera nacional no ha sido izada y van a la rectoría del Instituto Nacional, le piden la bandera al rector. Era una bandera que tiene una connotación muy especial porque tiene el escudo nacional. Cuando ellos marchan pacíficamente, y marcharon pacíficamente, no hay una sola imagen. Una sola imagen que muestre que un institutor tenía armas. No la hay. Pero hay miles y millones, bueno, no millones, pero cientos de fotos que hay tanques, hay ametralladoras. Ahí están en la pantalla. Suena irónico que pues en nuestro propio territorio, en nuestro país, en esa época no se podría izar la bandera del país. Totalmente prohibido. Y también estaba prohibido, corríjame usted, el ingreso de panameños a esa área de la zona del canal. O sea, los panameños no podíamos entrar a esa área. Habían lugares en que tú podías entrar, Balboa, pero había una
había una persecución a los panameños que si tú estabas 2 horas sentado leyendo periódico en el Parque de Balboa, venía un policía y te arrestaba y te metía 1 año de cárcel. Claro. Por vagancia. En tu propio territorio. En mi propio territorio. Usted ¿Esto va era, a- eso era legal? No, según las leyes de ellos, sí. Según las leyes de ellos, sí. Pero incluso- ¿qué pasaba en ese tiempo? Me pregunto yo, pues con los gobiernos que no, o sea, teníamos presidentes muy blandengues, presidentes muy permisivos, porque como esto ocurría en aquella época en mi propio país. sometidos bajo- ¿O estábamos sometidos? Sí. Estamos sometidos. Primero, el Tratado de 1903 dice, Panamá concede, en todos sus artículos, Panamá concede, Panamá regala a perpetuidad. perpetuidad. ¿Cómo se dice en inglés? Forever, ¿cómo es? Sí, Bien. para siempre. A perpetuidad el territorio nacional. Incluso establecen un gobernador, que el gobernador tenía más poderes en esa área que el presidente. presidente de Panamá. El ¿Quién firmó presidente de eso? Panamá, ningún presidente de Panamá podía tener jurisdicción en la zona del canal. Profesor, ¿pero quién firmó eso? ¿Ah? Eso lo firmaron en 1903 Jaibuna Walila. Ah, ok. El Tratado Jaibuna Walila contemplaba eso. ¿Quién era el presidente de Panamá en aquella época? ¿Ah? Con la firma de ese tratado. En ese momento Era no Roma. había presidente porque había un periodo de transición, porque el tratado se firma el 18 de diciembre. Existía una junta provisional de gobierno. Cuando la legación de Panamá va a los Estados Unidos, ya Filipe Varila había firmado el tratado y lo había firmado en inglés. Exacto. el Pero lo primer- firmó él solo. Él solo, Sí. sin la presencia de los panameños, de la comisión de los panameños que iba a asesorar la firma del Tratado de 1903. Y el primer artículo dice lo siguiente: los Estados Unidos garantizarán la independencia de la República de Panamá. Y todos los otros tratados, le cedimos los puertos, le cedimos todo a perpetuidad. A perpetuidad, sí. Ellos eran dueños de nuestro territorio y ellos tomaban las decisiones. Y además hay algo muy importante. Establecieron 14 bases militares ilegales, porque podíamos establecer el concepto de neutralidad, establecer el concepto de la neutralización del canal, donde era innecesario la presencia de tropas norteamericanas y de equipo militar. Eso estaba establecido en el tratado. No, el tratado establecía que los Estados Unidos iban a garantizar la protección y defensa del canal. Ok. Pero hubo una situación, bueno, siempre Una están malinterpretación. siempre están los vendepatria. Total. Eh, ¿Pero quién fue ese vendepatria? Yo un quiero saber el vendepatria, nombre. Es que yo quiero saber el nombre. La ¿Quién Yuga, lo ¿qué firmó? pasa? ¿Quién lo fue? vamos- ya no lo podemos fusilar porque está muerto. Exacto, por eso. Pero es que No, si tengo tuvo a- injerencia en la historia, yo quiero saber que algún panameño tuvo que haber Tomás firmado eso. Arias, panameño, miembro del Partido Conservador, cuando la Asamblea Nacional Constituyente se reúne para discutir la nueva Constitución, el 3 nos independizamos, Ajá. el 18 se firma el Tratado Jaibuna Varila, después en enero entra la Asamblea Constituyente para aprobar la Carta Magna y esa Asamblea Constituyente elige al presidente, pero hay un diputado del Partido Conservador que introduce un artículo que es el 136 de la Constitución ¿Qué del decía ese 4, artículo? ¿Qué, ajá? que decía que los Estados Unidos podían intervenir militarmente en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad. Y eso es la repetición del artículo 35 del Tratado de 1846, Vallarino-Bildag, que decía el Tratado Vallarino-Bildag en su artículo 35. Los Estados Unidos van a garantizar el libre tránsito entre la ciudad de Panamá y Colón. Si hay libre tránsito y hay una disputa entre liberales y conservadores, ellos intervienen. Igual ahora, Ok. tenemos el Tratado de Neutralidad y esas cláusulas no han terminado. Y los gringos intervienen con el Tratado de Neutralidad cuando ellos consideren Que sea que es necesario. pertinente. No le van a preguntar ni a la Asamblea, Ni al presidente. ni a la Corte Suprema de Justicia, No. ni a los abogados, ni a nadie si ellos intervienen en Panamá porque tienen la potestad a través, uno, porque son dos tratados en uno, Sí.
el Tratado Torrijos-Carter, que se firma el 7 de septiembre, y el Tratado de Neutralidad, más las enmiendas que se hicieron a ese tratado sin la participación de los panameños. O sea, nosotros aprobamos un tratado en 1977 y votamos en un referéndum sí o no, y ganó el sí. Pero el tratado de 1977 tiene enmiendas en las cuales nosotros los panameños no pudimos entrar en la discusión de esas enmiendas. Y entre eso está la intervención permanente de los Estados Unidos. Ahora bien, si me permiten, voy a llegar un poco a la década del 64. ¿Qué sucede después de que estos heroicos muchachos, heroicos patriotas, entran a la zona del canal? ¿Usted sabe qué es entrar a la zona del canal desarmado y ver un policía? Solo con la bandera. Y solo con la bandera, pero con un sentimiento patriótico nacional. Y tú sabías que allá estaba el enemigo, porque son enemigos y para mí seguirán siendo enemigos. Y armados. Y después ustedes verán las fotografías donde entra el equipo armado, aproximadamente 6 o 7 de la noche, entran los tanques armados y el equipo pesado de los soldados de la zona del canal. Una de las preguntas que yo siempre me he hecho y me seguiré haciendo: ¿qué pasó en la década del 60 después del 64? Bien, si después del 64 logramos eso, entonces teníamos toda la oportunidad para negociar un nuevo tratado. Así es. Me pregunto, el mundo entero, al ver esto... ¿Cómo no reaccionó en contra? Eso es lo que, bueno, como yo no existía en esa época, yo quiero saber qué pasó con nuestros países vecinos, con los países latinoamericanos, o sea, porque era un atropello a los derechos de panameños, o sea, los derechos humanos, a los derechos como nacionales, y hubo muertos, hubo muchos heridos, 500. O sea, 500 heridos, 21 muertos, o sea, que el mundo en aquella época pues se manifestó protestaron en contra de los Estados Unidos. Incluso retiraron la legación panameña en los Estados Unidos y el presidente Rodolfo F. Chiari rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Sí, es la primera vez. La primera vez. Y por eso que Rodolfo Chiari está reconocido como el presidente de la dignidad. Ahora bien, en el 60... Que tuvo los pantalones para romper con los Estados Unidos. Y la correa se la apretó duro. Es que había que apretarse. Bien, en el 64, ¿qué esperaban a los panameños después del 64? Reivindicación de la zona del canal, una soberanía total, el control de la zona de tránsito y el comercio, que los comerciantes entraran a la zona de tránsito. ¿Qué pasó después del 64? ¿Qué pasó después del 64? La desilusión más grande. ¿Por qué? En Colón, el Consejo Municipal de Colón se reúne después del 64 al año siguiente y le va a entregar la bandera de los Estados Unidos al gobernador de la zona del canal. Y eso causó una crisis en Colón, que el Abel Bravo y el Guardia Vega hicieron una manifestación en contra de la acción del municipio de Colón. En el 64, cuando estaba Robles de presidente después de Chiari, para conmemorar, es que ahí viene la parte interesante, porque nosotros decimos por qué la juventud no conoce la historia. Pero les digo que había una marcha organizada en la central en el gobierno de Robles, para ir a volver a repetir el acto del 64. Y ellos estaban ordenados, iban por la avenida central, y ¿qué hace la policía? Los reprime a los panameños. ¿La policía panameña? Sí, la policía panameña. Con bombas lagrimonas, y están toda la información. El que no me cree, que vea los periódicos de la época. Porque esta información yo la saco de los periódicos de la época. Profesor. O sea, ¿cómo tú vas a reivindicar una fecha histórica y es la Policía Nacional la que te reprime? Y ahora voy a agregar otra cosa que no se ha dicho y tengo unas ganas locas de decirlo. No, dígala aquí. Ya, vamos a escuchar. Vallarino, sí, yo sé que estamos terminando. Ajá. Vallarino,
el comandante de la Guardia Nacional, que debió haber defendido la soberanía nacional, porque la Constitución lo dice, y debió haber enfrentado a las tropas norteamericanas. ¿Usted sabe lo que hizo el comandante Vallarino? Todo policía que estaba disparando, defendiendo a los institutores y los boneros, empezaban a arrestar. Vallarino dio la orden, el comandante, para que arrestaran a todo policía que defendiera la soberanía nacional. Y el policía que veían disparando con una pistolita, lo agarraban preso, le quitaban la pistola y lo metían a la cárcel. Eso lo hizo Vallarino. El comandante de la policía debió haber defendido y puesto los pantalones. Estos muchachos que tenían 17 años tenían los pantalones más puestos que el jefe de la Policía Nacional. Y después de eso, del 64, vinieron las negociaciones. Ya me estoy saltando mucho. Tranquilo, profesor, tranquilo. Vinieron las negociaciones del Tratado Torrijos. del Canal. Claro. No, antes del Tratado Torrijos-Cartes vinieron unas negociaciones, que eran los tratados 3 en 1. Dice 1, 2 y 3, porque dice que eran 3 tratados en 1. Y lo que pasó fue que los tratados eran tan malos, tan pésimamente malos, que no resolvían las causas de conflicto. Si hay el 64, hay más de 60 años de lucha por la recuperación del canal, y tú vienes a negociar un tratado 3 en 1 que no resuelve las causas de conflicto. Las bases militares seguían, la Policía Nacional... Con el tratado Torrijos-Carter se reivindicó toda esta lucha. Y yo sé que ya tenemos que irnos, pero quiero... Yo no me quiero quiero ir. Yo tampoco. Yo quiero que usted se quede. Exacto, queremos que se pero quede quiero un poco preguntarle, ¿usted cree que hubo voluntad de parte del presidente de la nación número 1 del mundo en ese entonces, el presidente Jimmy Carter, Bueno, y sí, estoy hablando del tratado Torrijos-Carter, con el general Omar Torrijos Herrera, se juntaron en el momento propicio, porque creo que si el presidente Jimmy Carter no hubiese tenido voluntad, pues no pasa, no hay negociación. Tenido otra historia. Bueno, además... ¿Qué representa Omar Torrijos y Jimmy Carter que influye hoy por hoy en la historia de nuestro país? Definitivamente yo no puedo borrar a Torrijos. Yo no soy torrijista, perdonen, nunca lo he sido, pero yo soy historiador y a Torrijos no me lo borren de la historia. Así es. No, jugó un papel muy importante. Jugó un papel... Es un irrespeto a la persona que se le ocurra, pues, eliminar o borrar de la historia el papel. Tú no puedes eliminar exactamente. Ni los nombres, ni los hechos, Total. ni nada. Tú tienes que reconocer Y respetar. y respetar. Lástima que Sí, eso es lo que- Martín Torrijos no aprobó la ley de crear el 20 de diciembre, como un día de duelo nacional. Bueno, pero jugaron un papel importante ambos, tanto el presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos como el general Omar Torrijos. La verdad yo creo que ese es uno de los puntos más impactantes, cómo se logró esa gran negociación y decir, ¿sabes qué? Vamos a por devolver el esto a los apoyo panameños. internacional. Y la presión internacional. Porque Torrijos lo que hizo fue hacer lo que los gobiernos anteriores en nuestra vida republicana no habían hecho. Él extendió la lucha nacionalista hacia todos los países del mundo. Y los países del mundo se dieron cuenta de que esto es una injusticia. Hay que apoyarlo. Hoy es Panamá, mañana somos nosotros. Así mismo es. Gracias, profesor. Sí, encantado. Gracias que en aquella época, cuando se negociaron los tratados Torrijos-Carter en 1977, ajá. Yo estuve preso ese día. Ok, hubo la disposición a negociar de ambos, del presidente de Estados Unidos y el general Omar Torrijos. Sí, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. No sé si hoy por hoy, con los gobernantes que tenemos actuales en ambos países, se hubiese podido lograr algo. Porque hay que ser estratega y hay que saber negociar siempre. Gracias a Dios por la historia. Gracias por su conocimiento y gracias porque siempre es interesantísimo. Siempre nos pasamos de tiempo con usted porque nos encanta. No sé, yo me quedo aquí escuchando al profesor Rommel y digo, no sé, necesitamos más profesores de historia. Así es una cosa maravillosa, claro cómo cuenta la historia. Y también saludos también a todos los profesores también que se encargan en las distintas escuelas, en las distintas universidades de mantener latente nuestra historia para que sintamos ese fervor patriótico siempre y estemos felices de lo que somos. Permiso, voy a decir algo. Yo, como panameño y como profesor de historia, me perdonarán. No voy a permitir, como persona y como profesor de historia, que se vulnere más el 9 de enero del 64. Ni titiriteros,
ni pseudodemócratas electoreros van a pisotear más la dignidad nacional burlándose del 9 de enero como lo hicieron el año pasado en la cinta costera. Esto es un mensaje para ustedes. Gracias, profesor.